Esta sesión tiene por objeto, en primer lugar, pronunciarse sobre la solicitud de Su Excelencia el Presidente de la República, en virtud de lo dispuesto en el artículo 42, inciso primero de la Constitución Política, por el cual solicita el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia por graves alteraciones del orden público en las provincias de Biobío y Arauco, en las regiones del Biobío, y en las provincias de Cautín y Malleco, en la región de la Araucanía, declarada por Decreto Supremo número 270, del 12 de octubre del 2021 y prorrogado por Decreto Supremo número 276 del 26 de octubre del 2021, número 281 del 10 de noviembre del 2021 y 293 del 25 de noviembre del 2021, todos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por un plazo adicional de 15 días, a contar del vencimiento del periodo previsto en el artículo primero del señalado Decreto Supremo número 293. Para la discusión de este proyecto se otorgará 1 hora distribuida proporcionalmente entre las bancadas, para lo cual los jefes de bancada tienen que hacernos llegar quiénes serán las personas que participarán en esta discusión a nombre de las mismas. Para comenzar, le otorgo la palabra al diputado don Miguel Mellado. 3 minutos. Gracias, presidente. Presidente, esta es la tercera oportunidad en que debemos sentarnos en este Congreso a discutir acerca de la pertinencia del estado de excepción en la macrozona sur. Pero debo decir lo siguiente: ¿amerita que sigamos defendiendo una u otra oposición, señor presidente? Tenemos que volver a dar este triste espectáculo en que el país ve a legisladores de izquierda que se niegan sistemáticamente a proteger a los chilenos del narcotráfico y el terrorismo, que los tiene viviendo en la angustia y la incertidumbre. Señor presidente, quiero recordar que hace 2 semanas, en esta misma sala, el candidato presidencial del Partido Comunista votó en contra de extender el estado de excepción en la macrozona sur, tal como también lo hicieron otros 53 diputados de oposición que no están a favor de la paz y de proteger a los chilenos. Nos han hablado de baños de sangre, pero esa es otra de las tantas mentiras para eludir la responsabilidad de proteger a los criminales. Señores diputados, la semana pasada escuché en una radio un audio de una persona que le ofrecía a otra una granada por $1 millón. Pensé que había oído mal, o que tal vez era una nueva forma de referirse al tráfico de drogas. Pero no, señor presidente. En efecto, el audio que escuché era una oferta de una granada explosiva que una organización criminal que opera en el sur de nuestro país estaba ofreciendo para cometer atentados. ¿Se imaginan el daño que puede causar algo así? ¿Tienen conciencia de lo que puede generar un arma de guerra? ¿Se han dado cuenta que sin el enorme trabajo hecho por Carabineros tal vez estaríamos lamentando una tragedia de proporciones? Es más, han sido varios los golpes a la delincuencia que han dado nuestras policías en los últimos días. Creo que debemos destacar el trabajo que han realizado miles de efectivos de Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas. Felicito al ministro del Interior, Delgado, por Carabineros de la PDI, y al ministro Waldo Procuriza por la gran labor de las Fuerzas Armadas, que han permitido detener casi un centenar de personas y reducir delitos habituales, como la usurpación de terreno o los atentados incendiarios. Quiero reiterar, presidente, a los parlamentarios de nuestro sector: condenamos la violencia y no tenemos ningún problema en señalar que en Chile no existen presos políticos. Condenamos a quienes saquearon e incendiaron Chile, que asesinaron a adultos mayores, camioneros o policías en la macrozona sur. Por el contrario, el candidato del Partido Comunista se opone a castigar delitos como el robo de madera, las barricadas, y cree que se debe indultar a quienes atentan contra otros chilenos. Y hace 2 semanas votó en contra de extender este indulto. Hoy pregunto: ¿volverá la extrema izquierda a oponerse a una medida que garantiza la seguridad? ¿O dejará que la delincuencia interne más granadas para destruir los sueños y anhelos de miles de chilenos que quieren vivir y crecer en paz y libertad en la macrozona sur? He dicho, presidente. Muchas gracias. Gracias a usted. Les recuerdo a los jefes de bancada que tienen que hacer llegar los nombres de las personas que van a intervenir. Le otorgo la palabra a don Jorge Rackberg por 3 minutos. Tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Claramente, la prórroga o el mantenimiento del estado de emergencia en la región de Araucanía ha sido positivo y es la sensación que tiene la ciudadanía, es la sensación que tienen todas las personas que desarrollan actividades lícitas, remuneradas y que finalmente crean riqueza en la región de la Araucanía. Le pediría, señor presidente, si pudiera pedir que se mantenga un poco por favor, la atención y el silencio en la sala. Al jefe de bancada de Renovación Nacional que deje. Creo que es un tema muy importante como para que se le dé la importancia que realmente corresponde. Muchas gracias, señor presidente. Y antes de salir de la región de Araucanía, hoy día temprano muchas personas se me acercaron porque sabían que este tema se veía. Y me pidieron, por favor, ¿no es cierto?, de que tratara de convencer a aquellas personas que votaron en contra, se abstuvieron y que no viven en la región de Araucanía, que la gente que vive en la región de Araucanía siente que esta medida ha sido positiva para que finalmente las personas puedan tener un poquito de tranquilidad en todo lo que significa su quehacer. Por lo tanto, manifestamos desde ya nuestro voto afirmativo a esta iniciativa y le pedimos a los colegas que también adhieran a esta posibilidad, porque los que vivimos en la región de Araucanía sentimos que esta medida ha sido positiva y agradecemos la preocupación que ha tenido el gobierno respecto de este tema. No vivir en la región de Araucanía es muy difícil imaginarse la situación de tensión, de estrés que finalmente las personas tienen cuando no hay tranquilidad. Por lo tanto, manifiesto desde ya mi voto favorable a esta iniciativa, porque creo yo que es estrictamente necesario. Si se le pide algún informe al gobierno, claramente va a demostrar que el grado de violencia ha disminuido considerablemente y este tipo de medidas deben mantenerse en el tiempo. Para los demás colegas, desde la Araucanía, el mensaje se entregó hace unas semanas atrás con una encuesta, una consulta, donde más del 80% de las personas manifestaron su intención de que este estado de excepción se mantuviera. Y esa opinión no ha cambiado. Les aseguro que así es desde este ciudadano que hoy día tiene la calidad de diputado, pero que no deja de ser ciudadano y no deja de ser habitante de una región que lamentablemente se ha empobrecido. Hay tensiones, debemos buscar el diálogo, debemos buscar el entendimiento, pero no a través de la violencia, no a través del amedrentamiento y no a través de situaciones de fuerza. Muchas gracias, señor presidente, he dicho. Muchas gracias a usted. Le recuerdo a todos los jefes de bancada que tienen que hacernos llegar las personas que van a hablar en los tiempos de cada una de las bancadas. Le otorgo la palabra al diputado don Luis Pardo. Diputado Pardo, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Es cierto que el estado de excepción no es la solución al gran problema que tenemos en la Araucanía. Y también es cierto que contar con el respaldo de las fuerzas militares para el control del orden público no va a eliminar en un 100% los hechos de violencia y delictuales que acontecen en la Araucanía. Los que se empeñan en poner todo en blanco y negro han venido tratando de convencernos, además, que el uso del estado de excepción generaría una provocación y convertiría a la Araucanía en un baño de sangre. Sin embargo, la verdad, presidente, y las cifras no mienten, es que hasta antes de los estados de excepción teníamos en promedio 5,5 hechos de violencia al día. Y una vez que este inició su implementación, se ha reducido en un 40% este tipo de hechos de violencia registrados desde los últimos años. Las usurpaciones de terreno también se redujeron en más de un 70%. Y el otro hecho relevante que es importante destacar es la eliminación de la barrera ilegal que tenían los grupos radicalizados y terroristas en la ruta P72 que une Cañete con Tirúa y que fue despejada tras el trabajo conjunto de las policías y las Fuerzas Armadas, lo que ha permitido el libre tránsito de los habitantes nuevamente por esa zona. Durante este año, además, el trabajo desarrollado por las policías y con el refuerzo del estado de excepción ha permitido detener 572 personas por diversos delitos, lo que equivale a más de la mitad de todos los detenidos en los últimos 4 años.
y se han incautado 822 armas y 1,5 toneladas de drogas como cocaína, pasta base y marihuana. Por lo tanto, señor presidente, es un hecho cierto que el estado de excepción ha sido una ayuda no solo para la operación de las fuerzas policiales, sino que muy fundamentalmente para dar un poco más de tranquilidad a la ciudadanía que habita la región de la Araucanía y la macrozona sur y que ve en estos estados de excepción un atisbo de solución al problema de la violencia y la conducta delictiva de los grupos criminales que operan al amparo de una supuesta causa mapuche en la Araucanía. Por eso, presidente, vamos a aprobar la renovación de este estado de excepción sin perjuicio de seguir impulsando el conjunto de medidas integrales que va a llevar solución definitiva al grave conflicto y situación que se vive en la Araucanía. He dicho. Muchas gracias, estimado diputado. Le otorgo entonces la palabra al diputado don Harry Jürgensen por el resto del tiempo de la bancada. Muchas gracias, presidente. Presidente, por supuesto, votaré a favor de la renovación del estado de excepción porque es muy necesario para los que queremos que vuelva la paz a los campos del sur de Chile. Lo que claramente se contrapone o contradice con lo que quieren aliados de Boric acá y en la Convención Constituyente, como María Magdalena Rivera, por ejemplo, que dice con franqueza y sin ningún pelo en la lengua: no condeno toda forma de violencia, no soy hipócrita, no me pidan que condene la violencia que ejecuta el pueblo mapuche. Hoy es un buen momento para conocer nuevamente lo que piensa nuestro colega candidato a la presidencia y sus socios. Nuevamente tiene un par de opciones. Primero, no votar, que es como decir paso. 2, votar en contra y así validar la violencia como lo exigen sus amigos del Partido Comunista. Y tercero, ponerse ahora un disfraz y votar a favor por un cálculo político a pocos días de las elecciones. Vamos a ver qué decide. Los que estamos instalados en el sentido común y la realidad sabemos que hay un consenso progre, por un lado, al cual manipula el Partido Comunista y que hará votar a todos a favor. Porque no quieren recuperar la paz, no les interesa, sino que quieren ver que siga creciendo este caos para allá adelante de sus propósitos. Es el caldo cultivo ideal para que pueda rendir frutos y desestabilizar naciones enteras y por terminar destruyéndolas. Presidente, son los narcoterroristas los que han militarizado la Araucanía, las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco. Y van avanzando hacia el sur, quemando iglesias, hogares, maquinarias, terminando con sueños de miles de compatriotas. Y lo que es más lamentable, destruye familias de tanta gente del sur. El Estado no puede quedarse ausente y de brazos cruzados, debe actuar con determinación. Y eso depende de nosotros hoy. Es lo que piden nuestros compatriotas, lo que claramente quedó demostrado en una consulta ciudadana que se hizo hace pocos días atrás. Por eso, les hago una simple pregunta. ¿De qué lado estamos? ¿Estamos del lado de los delincuentes y de los narcoterroristas? ¿Y de los que incluso llevan adelante leyes de indulto? Bueno, en ese caso, voten en contra. ¿O estamos del lado de las víctimas para recuperar el orden y para que vuelva el respeto por quienes vistan de uniforme? En ese caso, votemos a favor. Sin pensarlo, presidente, votamos a favor. Muchas gracias, he dicho. Nos ha pedido la palabra el ministro del Interior. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludar a la mesa y, por supuesto, también a los diputados y diputadas que están presentes. Tal como se ha manifestado por algunos de los diputados y diputadas que están presentes hoy y también en algunas sesiones pasadas con respecto a nuestra solicitud de extender el estado de excepción, nosotros entendemos como gobierno que, por supuesto, la temporalidad de la solicitud no es la más
adecuada, pero también hemos explicado de que, tal como lo señala la ley y la Constitución particularmente, con respecto a los periodos, y la interpretación que nosotros tenemos y la que también hemos conversado también con el Congreso, tanto a nivel de Cámara, también en el Senado, es que los periodos son de 15 días. Ahora, si eso pudiese cambiar, si eso se pudiese discutir en alguna modificación, nosotros también estaríamos, por supuesto, de acuerdo, porque quiero también señalar lo siguiente, presidente, y creo que es muy relevante. No voy a repetir tanto los preámbulos que uno hacía en las primeras solicitudes de extensión. Yo me quiero referir a cuáles eran las críticas iniciales cuando por primera vez lo hicimos de manera administrativa y cuando vinimos al Congreso a solicitarlo. Primero, muchos decían que este estado de excepción iba a traer más violencia. Y uno puede tener distintas interpretaciones, pero no distintos datos. Y los datos nos dicen que efectivamente la violencia, en todas sus formas, o por lo menos como la medimos desde hace un buen tiempo en la macrozona sur, ha ido a la baja. Por lo tanto, ese nivel de enfrentamiento, ese nivel de violencia que llegó a superar el 115% ante el estado de excepción constitucional, ha bajado de manera notable. Y en todas las encuestas de percepción, en todas las conversaciones que tenemos con alcaldes, alcaldesas, también con los consejos municipales, con personas de la sociedad civil de la macrozona sur, todos están absolutamente de acuerdo en que efectivamente hay más tranquilidad. No ha llegado a cero, por supuesto, pero también quiero ser muy claro que jamás nos comprometimos a tener violencia cero, porque sabíamos que iba a ser una etapa en la cual iban a seguir, por supuesto, algunos grupos, más allá de que algunos líderes de algunas organizaciones más radicales han dicho públicamente que incluso se han replegado. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros interpretamos cuando alguien dice me replegué, es porque primeramente está reconociendo que tiene un poderío importante, que tiene armas, que tiene personas dispuestas, ¿cierto?, a avanzar, a actuar, a ejecutar alguna acción. Y lo segundo, cuando dicen nos estamos replegando, es porque también seguramente están sintiendo que el estado de excepción está cumpliendo el objetivo, que es despejar las rutas, bajar el nivel de violencia a la hora de enfrentar, ¿cierto?, una carretera, pero también un camino interno. En estas 4 provincias hay muchos caminos, ¿cierto? Ni hablar la ruta P72, la tristemente célebre ruta P72, que hemos visto tanto a nivel de reportajes de prensa como también los datos que hemos aportado, la cantidad importante de atentados que hubo ahí a distintas personas que pasaban, ya sea por motivos de trabajo o también de hablar con respecto a las policías. La medida diaria de hechos de violencia antes del estado de emergencia era 5.6 versus el 3.3 durante el estado de emergencia. 41% menos de hechos de violencia, 20% menos de ataques incendiarios, 72% menos de usurpaciones, más de 42.780 controles, 15.385 a personas y más de 27.400 a vehículos. Y durante el fin de semana llegamos a los 100 detenidos justamente en este proceso. Por lo tanto, la primera observación que se nos hacía era, mire, el estado de excepción va a traer más violencia. No trajo más violencia. Segundo, alguien decía por ahí, no, es que se le está cortando la libertad a la gente. Los jefes de la defensa de ambas regiones no han tenido que recurrir en ningún momento a cortar ninguna libertad de las personas, ni en horarios, ni en rutas, ni en lugares, no hay ningún lugar vedado para hacer actividades. Lo que sí hay son más controles. Y muchas veces hay gente que nos dice, ¿sabe qué? Me estoy demorando más de un lugar a otro porque el control hace que a lo mejor pueda haber una congestión en algún punto. Bueno, yo prefiero que nos digan eso, ¿cierto? Que hay más control, que hay a lo mejor una especie de congestión vehicular en algún lugar. Prefiero eso a que nos digan en los reportes que han quemado un vehículo, que han atacado un camión o que han atacado a alguna familia. Por lo tanto, creo que es importante, presidente, señalar de que estamos en presencia de una medida que, si bien es excepcional,
ha sido efectiva y que a nuestro juicio debemos extender cuando sea necesario, o sea, hasta cuando sea necesario tenerla. ¿Y eso qué significa? Significa seguramente también ir avanzando en paralelo, por supuesto, en otro tipo de acciones. Pero muchos nos dicen, bueno, ¿por qué no se dialoga con las personas que salen en un video con fusiles de guerra? ¿Por qué no vamos a dialogar con quien siga definiendo como estrategia central en su accionar político o reivindicatorio el uso de las armas o el uso de la violencia? Lo único que nosotros sí estamos avanzando, por supuesto, son con aquellas personas que han definido como estrategia central la comunicación a través de las distintas instancias que existen para aquello. Y para eso tenemos distintos ministros, ministras, subsecretarios, secretarias desplegados en la macrozona sur haciendo un trabajo importante. Por lo tanto, presidente, aquí lo hemos dicho hasta el cansancio y lo vamos a decir una vez más, no es estado de excepción o diálogo o trabajo, sino que es complementario al trabajo que se está haciendo. Y cuando uno conversa con los actores relevantes de la macrozona sur, se da cuenta de que efectivamente la valoración por este estado de excepción es importante, tal como se vio reflejada en la consulta ciudadana. Por lo tanto, presidente, nosotros venimos a plantear la necesidad de poder seguir avanzando porque tenemos algunos desafíos que son importantes, como el plan cosecha segura. Entre el 20 de diciembre de este año y el 20 de febrero del próximo año vamos a tener este plan que el año pasado ya también fue bastante exitoso, inclusive sin estado de excepción como lo conocemos hasta ahora. Era el estado de excepción por COVID, por catástrofe, que era distinto, con estrategia distinta. Hoy día el plan cosecha es relevante. Y cuando alguien no puede decirnos que el plan cosecha favorece a los grandes, no, el plan cosecha favorece a las personas que necesitan trabajar, las personas más vulnerables, las personas que reciben un sueldo, que reciben ciertos recursos importantes por justamente la planificación, a los conductores, a las personas que hacen labores complementarias. Es en la región de la Araucanía, fundamentalmente, el plan cosecha es una inyección de recursos tremendamente importante en distintas capilaridades comunitarias, sociales. Tenemos también, tal como lo planteamos en la última intervención, presidente, los incendios forestales en esta época. Y la labor que hacen las Fuerzas Armadas en conjunto y en proteger, porque hay algunas brigadas que obviamente lo que hacen es colaborar en la extinción del fuego propiamente tal, la prevención, pero el soporte que se le da a CONAF y a bomberos también es tremendamente importante. Eso, presidente, con respecto a la justificación, nosotros tenemos el convencimiento de que este estado de excepción, tal como se ha estado tratando con el profesionalismo, con la dedicación y con el trabajo serio, responsable de las policías y de las Fuerzas Armadas en ambas regiones, ha sido un estado de excepción que no ha sido invasivo con la gran mayoría de las personas, que las personas que quieren trabajar, que quieren desplazarse, han visto cómo ese desplazamiento es más seguro, es más expedito, es más tranquilo, las rutas están más despejadas y finalmente nos quedamos con esa información también, no solamente el dato duro, que aquí está, cómo ha logrado bajar la violencia desde que se inició el estado de excepción. Hemos tenido pics, por supuesto, algunos de ellos, pero en general ha ido a la baja en los ítems que yo por lo menos le he manifestado. Pero salgamos de los números, hablemos con la gente, los diputados, las diputadas que representan a estas comunidades o estos distritos o estas 4 provincias sabrán de lo que estamos hablando. La gente, más allá de una afiliación política, la gente valora cuando se siente más tranquila para poder hacer sus actividades diarias. Y eso es el foco central de este estado de excepción. Por lo tanto, presidente, venimos a solicitar una vez más en la prórroga de este estado de excepción y estamos muy interesados también en la discusión que se pueda dar con respecto a otros plazos en los cuales podamos tal vez, vía modificaciones constitucionales, de poder abordar justamente plazos más extensos para poder también tener un trabajo en más tiempo. Sin embargo, durante esos plazos también podríamos entregar los reportes necesarios que ustedes nos pidan o soliciten, pero también entendemos que estar aquí cada 10 días
a lo mejor no es la mejor de las formas, justamente desde el punto de vista ni logístico ni administrativo, y también la planificación, porque hay que entender también, y con esto voy cerrando, presidente, hay que entender de que si en alguna de las solicitudes el Congreso no aceptase justamente esa extensión, hay un plan de cierre, por así decirlo, del estado de excepción. Y ese plan de cierre también requiere varios días. No es llegar y cortar un día y decir se acabó, sino que hay que también, así como se movilizaron recursos humanos, técnicos y de infraestructura para iniciar el estado de excepción, cuando se termine también hay que tener un plan de retiro, y eso también involucra para nosotros también muchos días de trabajo. No es de la noche a la mañana, por lo tanto, para nosotros como gobierno, presidente, también sería interesante poder explorar plazos distintos para justamente poder tener evaluaciones en más largo plazo y también, por supuesto, estar preparados ante la posibilidad de un cierre de estado de excepción en su momento. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Le otorgo la palabra al diputado don Ignacio Urrutia. Muchas gracias, presidente. Qué duda cabe, presidente, que en los últimos días hemos visto mucho menos noticias con atentados en la provincia de Arauco y en la provincia de Malleco principalmente, que es donde más veíamos. Ya casi no se ven, si bien los hay, pero hay bastante poco. Y a quienes hemos tenido la oportunidad de ir en más de alguna vez a esas provincias y hemos recibido testimonio de tanta gente que ha sido víctima del terrorismo, uno se da cuenta que efectivamente estados de excepción como este son absolutamente necesarios. Yo me imagino cómo será para la gente que vive allá. Yo no vivo, yo voy de visita, pero para el que vive allá debe ser tremendamente difícil estarlo. Para no ir más lejos, aquí tenemos un colega nuestro, un diputado, el diputado Rachter, que fue víctima precisamente de un atentado terrorista no hace mucho tiempo atrás. Y yo me alegro, presidente, junto con esto, que el diputado Boric, hoy día candidato a la presidencia de Chile, también se haya pegado una voltereta y hoy día esté condenando los actos violentos, cosa que no hacía antes hasta la primera vuelta. Y aquí vamos a ver, sinceramente, si los parlamentarios que lo apoyan a él van a respaldarlo con su nueva postura en esta votación en la Cámara de Diputados. Es la primera posibilidad que tienen de darle respaldo a su candidato, para que así la voltereta sea realmente una realidad y no sea solamente en la imaginación de él. Aquí los vamos a probar si realmente van a apoyar o están apoyando a su candidato y si lo que está diciendo el candidato es cierto o es mentira, es verdad o es falso. Eso lo vamos a ver en un ratito más cuando tengamos la votación. Me parece importante mantener el estado de excepción, sin lugar a dudas, porque como dije antes, como lo acaba de decir el propio ministro del Interior, a quien acompaña también el ministro de Defensa y el subsecretario Gali, han bajado fuertemente, sin lugar a dudas, los atentados terroristas en esa zona. Y efectivamente, en la medida en que se mantenga el estado de excepción, probablemente se van a mantener igual o van a seguir bajando. Y probablemente, si se acaba el estado de excepción, vamos a volver nuevamente al terrorismo fuerte como lo teníamos antes de que estuviera este estado. Por lo tanto, yo, presidente, apoyo de todas maneras esta nueva solicitud que hace el Gobierno de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Se ofrece la palabra. Diputado Celis y después diputado Brito. Gracias, presidente. Presidente, cuando vinieron los ministros del Interior y ministro de Defensa por primera vez a pedir estado de excepción, la extensión del estado de excepción constitucional, señalé en esa fecha que esto tenía un origen político fundamentalmente. Lo que escucho hoy día me reafirma aquello, que esto tiene fundamentalmente un sentido político, que es apoyar al candidato de la ultraderecha en nuestro país. Y quiero decirle una cosa, el gobernador de la región de la Araucanía, gobernador Rivas, que fue quien inició este proceso e hizo un proceso de consulta ciudadana sin tener las facultades, porque esta es una facultad del delegado presidencial, no del gobernador, pero él comenzó este proceso sin tener ninguna facultad.
Y hoy día este gobernador es el jefe del comando, uno de los jefes de comando regional del diputado a la ultraderecha en nuestro país. Hoy día yo he hecho una presentación, un requerimiento a la Contraloría, incluso en esta materia. Él es un funcionario público y comenzó con esta campaña tempranamente y hoy día nos encontramos a puertas de la elección del 19 de diciembre y de nuevo viene el gobierno con esta solicitud de extensión de un estado de excepción, y no ha sido ninguna excepción, ha sido la permanencia. Y cuando leo además un proyecto de ley que pretende extenderlo esto, lo único que me queda claro es que el gobierno del presidente Piñera no tiene ninguna voluntad de avanzar en solucionar el problema de la violencia, ni el problema del Estado con los pueblos originarios en la región de la Araucanía. Por el contrario, no ha hecho absolutamente nada. Y yo escucho al ministro del Interior por su intermedio recién cuando él dice se pueden hacer acciones complementarias, pero si la otra vez lo dijo, también dijo exactamente lo mismo y no han hecho absolutamente nada en la región de la Araucanía complementario. Nada. No se trata de ir a dialogar con quienes tienen fusiles, se trata de hacer diálogo con las comunidades y alcanzar algunos hechos políticos de diálogo en la región de la Araucanía. No. ¿Qué vemos? Que el gobierno le entrega a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de lo que el gobierno políticamente no ha sido capaz de solucionar, de la irresponsabilidad política de este gobierno. Alguien me escribía por ahí, lo que pasa es que el diputado Celis está a favor, nunca protege a las víctimas. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos. Las víctimas tienen distintos rostros, distintas caras, distintos orígenes, muchas víctimas. Yo estoy con las víctimas de la región de la Araucanía. Con lo que no estoy es con la irresponsabilidad política del gobierno de alcanzar soluciones en lo que tiene que ver con la violencia en la región. Con entregarle a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de lo que la política y los políticos, entre ellos el gobierno del presidente Piñera, no ha sido capaz de hacer. Es increíble. Además, instalan al gobernador en la región de la Araucanía como jefe de campaña del candidato a la ultraderecha. Entonces, no nos vengan a vender cuentos. No nos vengan a vender cuentos. Díganlo de una vez, que esto lo instalaron para que finalmente nos encontráramos en este momento y hubiera este dilema, supuesto falso dilema, de quiénes están con la violencia y quiénes no lo están. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Le otorgo la palabra al diputado don Jorge Brito. Gracias, presidente. Destaco mucho el tono de las palabras del diputado Celis, también diputado por la zona, porque uno escucha a nuestros parlamentarios de gobierno y pareciera que la derecha cabeza de pistola disfrutara otorgándole funciones a los militares que en verdad la política debiera siempre tener que asumir en primera instancia. Aquí yo acuso la flojera con que el gobierno ocupa a los militares, porque primero un diputado de gobierno dice que si le pedimos un informe al gobierno demostrará que la violencia ha disminuido. Bueno, el gobierno tenía que mandar un informe. Mandó 15 párrafos en un oficio en donde da ejemplos, pero no da ninguno de los datos que después el diputado Pardo, por su intermedio presidente, enuncia acá mismo. Y uno se pregunta cuál es la fuente de los datos del diputado Pardo, porque no están en el oficio del gobierno ni en la exposición del ministro. El diputado republicano dice que ya no aparecen tantos hechos de violencia en las noticias. Es para la risa, yo creo, ¿no? Imagínense nosotros solamente legislar en función de lo que los editores de los grandes medios de comunicación decían. Le recuerdo que hay que dirigirse a través de la mesa. Y además, también por su intermedio, presidente, uno de los líderes, el ministro por su intermedio, presidente, dice que uno de los líderes de un grupo armado anunció que se estaban replegando. Y yo entiendo que el ministro le creyó. Ahora, si bien en la guerra y en los enfrentamientos violentos, la mentira es parte de la estrategia con la cual estos grupos juegan, es un paso que el ministro le esté creyendo a un vocero de un grupo que está declarado en un conflicto con el Estado. Esta política de nula voluntad de solucionar el problema y descansando siempre en lo que van a hacer las Fuerzas Armadas en la antesala de una profundización que pretende realizar el candidato al gobierno. Pareciera que si fuera por ello le entregan hasta las llaves de todos los ministerios para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo. Porque lo que primero hay que hacer es lo que el gobierno se comprometió y eso sí que no nos han dado ningún dato.
Dijeron fuerza y diálogo. La fuerza ya sabemos. El diálogo, ¿con quién se han juntado, por ciento y medio, presidente? ¿A quién han escuchado? Bien reconocieron que esto no se va a solucionar con el estado de excepción constitucional. Pero, ¿dónde está el diálogo, carajo? En la ejecución del presupuesto que sí afecta a las comunidades, nos damos cuenta de que este es un año en donde se ha ejecutado muchísimo menos que cualquier otro año anterior. Ahora sí, ¿cuáles son las medidas integrales? ¿Dónde está la mesa de diálogo tan anunciada? ¿Qué acciones han hecho hacia la industria forestal que las mismas comunidades han dicho que es la principal causante del deterioro que ellas experimentan? Quienes promueven la violencia, los políticos que las promueven y que están contratados para hacer política y no para descansar en los militares, no están haciendo política. Han renunciado a dialogar, a escuchar, a aprender del resto. Yo entiendo que una persona víctima de la violencia se sienta frustrada y que exija una solución con fuerza, pero me atrevo a advertir de lo peligroso que significa que las ideas que representan estos parlamentarios lleguen a instalarse nuevamente en la moneda en un momento en el cual el país se necesita unir con transparencia, con honestidad, reconociendo nuestras diferencias, pero para construir un horizonte de desarrollo común, para que esta situación del enfrentamiento permanente sea superada por un proyecto común, plurinacional, de entendimiento, en donde todas las personas tengan las garantías y certezas de poder desarrollar su vida en libertad. Hoy vemos con frustración, nuevamente, que el gobierno cuida mucho más a los monocultivos que a varias comunidades que claman por justicia para sus territorios. He dicho, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra al diputado Bernardo Berger. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, honorable Cámara. Señor presidente, por su intermedio quiero saludar a los señores ministros que están presentes en esta sala. Señor presidente, tal como lo expuse hace algunas semanas atrás, mantener el estado de excepción constitucional en las comunas de la macrozona sur y otras cercanas tiene un sólido argumento, y ese argumento no tiene nada que ver con el conflicto mapuche ancestral. Lo que se viene viendo en las comunas de la región de la Araucanía es preocupante: el aumento y concentración de los actos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado, cometidos por grupos armados que no solo han atentado contra la vida e integridad de miembros de las fuerzas de orden y seguridad, sino también en contra de civiles, destruyendo casas, iglesias, escuelas, instalaciones y bienes destinados a las actividades de turismo, industriales, agrícolas y comerciales. Por ello, insisto, señor presidente, no tiene nada que ver con el conflicto mapuche. Estamos todos conscientes de que es imprescindible avanzar en un acuerdo nacional por la Araucanía en materia de política indígena para que pueda haber paz, justicia y reconocimiento de la identidad de nuestros pueblos originarios. Sin embargo, el accionar de los grupos armados ha sobrepasado todos los límites y no podemos seguir permitiendo estos actos vandálicos. Señor presidente, quiero destacar que así como están las cosas, ninguna región está libre de estas organizaciones violentas, que estas organizaciones violentas se expandan. Especialmente en la región de Los Ríos se ha evidenciado un desplazamiento de estos criminales en comunas como Mafil, Mariquina, Valdivia y otras. Es razón de ello, quiero manifestar que es imprescindible ampliar el estado de excepción a esa zona y por lo menos implementar medidas especiales de seguridad pública. En fin, señor presidente, el narcoterrorismo que se esconde detrás de la reivindicación del pueblo originario no puede seguir quedando impune. Es por ello que apruebo firmemente la extensión del estado de excepción en la macrozona sur. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra a la diputada doña Emilia Nullao y posteriormente a don Miguel Crispi. Gracias, señor presidente. Nuevamente en este Congreso quiero solicitar a los diputados y diputadas de oposición a que votemos en contra de este estado de excepción constitucional. Escuchamos al Ejecutivo y da cuenta claramente de lo que han hecho en estas materias de seguridad, pero no da cuenta en absoluto las medidas políticas que se debieran generar
para estos territorios en los cuales hoy día se encuentra restringida la libertad, donde también estos territorios siguen estigmatizándose, donde el gobierno sigue actuando de forma racista, donde el gobierno no ha ejecutado el presupuesto de la Corporación Nacional Indígena en materia que debe ser ejecutadas para poder avanzar en la reivindicación territorial. Esta gran demanda de los pueblos indígenas y en particular del pueblo mapuche es lo que no se ha debatido. Por lo tanto, una vez más quiero señalarle aquí al Congreso, a los diputados y diputadas, la deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas, la deuda que se tiene con el pueblo mapuche, históricamente despojado de sus territorios y donde hoy día el Ejecutivo nada dice al respecto. Por lo tanto, creo que es necesario, señor presidente, también que el Ejecutivo en una siguiente solicitud de estado de excepción pueda dar cuenta cuáles son las medidas que han tomado desde el primer estado de excepción a la fecha en materias que tienen que ver con la restitución territorial, con el diálogo, con la información y la participación a la que tienen que acceder el pueblo mapuche en estos territorios. Sin embargo, vemos que cada día se menoscaba aquella participación. Ayer hubo un proceso eleccionario de los pueblos indígenas del cual el gobierno hizo nula información, donde ha restringido la participación de las consejeras y los consejeros indígenas. Por lo tanto, eso tiende a generar mayor violencia, a seguir invisibilizando los derechos de los pueblos indígenas. No creo que, una vez más, esto va a avanzar en permitir el diálogo con los pueblos, sino al contrario, seguimos estigmatizando, criminalizando y restringiendo las libertades y los derechos a que tienen los pueblos indígenas a movilizarse de manera especial el pueblo mapuche, a quien le ha afectado estos diversos planes que se están tomando, planes de cosecha para las empresas forestales, pero no hay planes de desarrollo para el pueblo mapuche. Por lo tanto, yo creo que una vez más es innecesaria avanzar y colocar nuevamente esta prórroga del estado de excepción sin considerar las decisiones políticas que el pueblo mapuche debiera estar considerado desde el Ejecutivo y donde también nosotros asumimos esta responsabilidad desde el Parlamento. Creo que nuevamente hacer este llamado a cada uno de quienes estamos aquí, a que de verdad nos coloquemos a debatir cuál va a ser el día de mañana esta planificación de participación con el pueblo mapuche, donde también ellos tienen que señalar de qué manera quieren participar y donde lamentablemente al seguir restringiendo las libertades, el derecho a la participación, el derecho a la movilización de sus demandas territoriales, quedan absolutamente coartadas con este estado de excepción constitucional. Votaré en contra del estado de excepción constitucional, por lo que además han complementado nuestros colegas Brito y Celis, quienes conocen esta demanda territorial sentida y que no ha sido eco, no ha sido escuchada tampoco aquí en el Congreso. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputada. Le otorgo la palabra al diputado Miguel Crispi. Gracias, presidente. Mire, queda bastante claro que el gobierno termina actuando como jefe de campaña del candidato Kast, la versión pinochetista de Piñera. El gobierno ha hecho la prolongación del estado de excepción como una herramienta electoral. Y esto nos queda claro al escuchar a nuestros colegas de la ultraderecha. El diputado Urrutia intenta sacar al pizarrón diciendo queremos ver cómo van a votar aquellos que condenan la violencia. Bueno, le quiero decir a través suyo de que quienes condenamos la violencia vamos a rechazar la prolongación del estado de excepción constitucional en la Araucanía. Porque sabemos, presidente, que no es el camino. Sabemos que el estado de excepción representa el fracaso de la política indígena de este gobierno, del fracaso del ministro Moreno,
del fracaso del ministro Sichel, del fracaso de la ministra Rubilar y, por supuesto, del fracaso del presidente Piñera. Lo sabemos en esta sala. Recuerdo el primer año cuando estábamos discutiendo la ley de presupuesto, cuando se asesinó a Camilo Catrillanca. Detuvimos la sala. Y estamos donde mismo, presidente. Y la ultraderecha solo conoce una receta: el orden a través de la metralla, el orden a través de más violencia. Y eso no más, presidente. Si queremos realmente construir la paz social en la región de la Araucanía y en todo Chile, lo vamos a hacer en un país donde no sobre nadie, con diálogo político, que es donde ha fracasado este gobierno, y en ese fracaso lo que ha hecho es solamente imponer más violencia a través del ejercicio de la fuerza. Presidente, vamos a rechazar, porque esto no puede seguir así. La paz social la construiremos con diálogo y no a través de más violencia. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Vamos a suspender hasta las 17:30 a la espera del informe de la Comisión de Hacienda sobre el aumento del salario del sector público. Se suspende. Pido la unanimidad de la sala para que pueda ingresar a la misma el subsecretario de Hacienda, don Alejandro Weber. ¿Habría acuerdo? Acordado. Y don Germán von Gerstorff, subdirector de presupuesto. Gracias. En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de ley originado en mensaje que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público. Concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales correspondientes al boletín número 14.733-05. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 3 minutos a cada uno de los diputados hasta las 19:30 horas y ahí se procederá a votar. En caso de que haya diputados que no hayan alcanzado a votar, se podrán adjuntar sus discursos. ¿Habría acuerdo? Acordado. Rinde el informe de la Comisión de Hacienda el diputado señor don Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. La Comisión de Hacienda pasa a informar, en su calidad de comisión técnica, el proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que reajusta las remuneraciones del sector público, concede aguinaldos y entrega otros beneficios. Concurrieron por parte del Ejecutivo a presentar el proyecto el subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Weber, y el subdirector de Racionalización y Función Pública, señor Germán von Gerstorff. La comisión escuchó también a representantes de la CUT, ANEF, FENATS, CONFEMUCH, CONFUSAM y ACEMUCH. La idea fundamental del proyecto es reconocer y compensar los esfuerzos demostrados por los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus deberes durante la pandemia que vive el país, con un reajuste parejo en sus remuneraciones de un 6%, con las excepciones de las autoridades que se señalan y con los otros beneficios, permitiendo con sus trabajos desarrollados en forma eficaz y eficiente responder a los requerimientos de la ciudadanía, demostrando una gran capacidad de adaptación en los avances tecnológicos, robusteciendo de esta manera al Estado y a la función pública. De esa manera, la normativa en trámite propone un reajuste general a contar del 1 de diciembre de 2021, que será del 6,1% para todos los funcionarios del sector público, beneficiando a 800.000 funcionarios activos y 2,5 millones del sector pasivo.
Se excluyen, sin embargo, las remuneraciones del presidente de la República, los ministros de Estado y subsecretarios, del presidente y los ministros de la Corte Suprema, del fiscal de la Corte Suprema y del Contralor General de la República, como asimismo los sueldos de los grados A, B, C y 1A de las escalas de sueldos. No se consideran tampoco las rentas percibidas por los diputados y senadores y, en general, por las autoridades señaladas en el artículo 38 bis de la Constitución Política de la República. La iniciativa legal concede y detalla también los montos diferenciados y los trabajadores beneficiados con los aguinaldos de Navidad y de Fiestas Patrias, con los bonos de escolaridad, con el aporte a los servicios de bienestar, el bono de nivelación, el bono de invierno y los aguinaldos para pensionados. Presidente, por su intermedio solicito un poco de silencio. Silencio, por favor. Gracias. Dicta asimismo normas orientadas a beneficiar sectores particulares, como la bonificación extraordinaria trimestral para enfermeras, matronas y otros profesionales de colaboración médica. La iniciativa incluye luego un bono de vacaciones, un bono de desempeño laboral para asistentes de la educación, incluyendo a la educación parvularia financiada por Junji, una asignación para profesionales del servicio médico legal y un bono anual para funcionarios de zonas extremas del país. Se faculta a las universidades estatales Arturo Prat, de Tarapacá, de Magallanes y de Aysén a otorgar durante el año 2022 el bono de zonas extremas a sus funcionarios de planta y contrata, siempre que laboren en las respectivas regiones. En el caso de los funcionarios que perciben asignación de zona, se eleva la línea de corte para el otorgamiento de los aguinaldos y bonos. Y en el caso particular de los funcionarios de menores ingresos de la región de Atacama, se extiende para el 2022 el pago de la asignación extraordinaria de la Ley número 20.924. Por otra parte, se regulariza el componente variable del bono de desempeño laboral a los asistentes de la educación y se les concede una asignación por desempeño en condiciones difíciles. Se legisla también sobre la asignación de zona de Gualaihue y se dispone el pago del tramo 1 de la asignación anual por calidad del trato a los usuarios para los trabajadores del sector salud que hayan percibido los tramos 2 y 3 de dicha asignación. El proyecto también define el nuevo monto del ingreso mínimo en 2022 para auxiliares técnicos y administrativos, dispone un bono de acuerdo o término de conflicto por tramos de renta y entrega un bono especial en 2 tramos para el personal con remuneraciones líquidas menores de 2.790.225 pesos. En materias misceláneas, el proyecto establece el traspaso de personal honorario a la contrata por hasta 5.000 personas y establece un mecanismo para modificar los límites máximos fijados en las glosas respectivas de la Ley de Presupuestos del año 2022. La norma en trámite otorga un plazo extraordinario para acogerse a los beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios que tengan 70 o más años de edad y permite a los asistentes de la educación con enfermedades terminales acceder anticipadamente al incentivo al retiro. También incrementa de un 11 a 12% el componente base de la asignación de modernización para el personal de la Junji. Se dictan luego las normas necesarias para ejecutar el traspaso del personal del programa presupuestario Laboratorio de Gobierno a la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda, cambio autorizado previamente en la Ley de Presupuestos para 2022. Se otorga un bono de incentivo al retiro y un bono de complemento de pensiones a los trabajadores del programa Inversión en la Comunidad
y del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal en las localidades que se determinan. Se faculta al Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la Corfo y la Fiscalía Nacional Económica a dictar las normas internas necesarias para implementar el teletrabajo. En lo relativo al impacto fiscal del proyecto, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos precisa que el costo total implícito en el proyecto llega a 182.610 millones para el año 2021 y 1.861.352 millones en 2022, totalizando 2.043.962 millones, equivalentes a 2.700 millones de dólares. Los beneficios con mayor impacto en el erario serán el reajuste de remuneraciones y subvenciones, que equivale al 63% del gasto estimado, el bono especial, que llega al 8% del desembolso, el bono de invierno para el sector pasivo, con un 5,5% de participación, y el bono de vacaciones con un 4,4%. En materia de financiamiento, el proyecto indica que el mayor gasto para el año 2020 y 2021 se cargará los recursos autorizados en el subtítulo 21 de los respectivos presupuestos y con reasignaciones presupuestarias en lo que faltare. Se hará con transferencias del Tesoro Público. La Comisión valoró que este proyecto ingresara a tramitación con el acuerdo de los gremios, pero presentó también diversos cuestionamientos a las autoridades presentes, discrepando de algunas de sus posturas. Sometida a votación en general, la iniciativa fue aprobada por la unanimidad de los 13 diputados presentes, mientras que en las votaciones en particular fueron desechadas todas las indicaciones parlamentarias presentadas. Votaron en la comisión la diputada Luc y los diputados Díaz, Hernández, Mellado Cosme, Monsalve, Núñez, Ortiz, Mellado Miguel, Ramírez, Chilin, von Bullenbrock y el presidente Lorenzini, y quien habla, Leopoldo Pérez. Como consecuencia de lo anterior, la Comisión de Hacienda recomienda a esta honorable sala aprobar la presente iniciativa de ley en los mismos términos en que fue presentada. He dicho, señor presidente, gracias. Muchas gracias, diputado don Leopoldo Pérez. Se ofrece la palabra al diputado Tucapel Jiménez. Tiene 3 minutos, diputado. Muchas gracias, presidente. Bien, solamente lo más breve. Primero, aplaudir que se llegue a un acuerdo. No son muchas las veces que hemos estado en este Congreso, ¿no es cierto?, y que se han logrado acuerdos entre gobierno y trabajadores. Y yo siempre he dicho, en todo momento, que nosotros acá somos representantes de las personas que votan por nosotros, que en la mayoría son trabajadores y trabajadoras, por lo tanto, independientemente de la opinión que tengamos sobre el monto, que va a ir muy cercano a lo que es el IPC, que no va a mejorar el poder adquisitivo, si los dirigentes firmaron este acuerdo, para mí es lo más importante, porque siento que en eso consiste nuestro cargo como diputados, representar a las personas que están afuera, que votaron por nosotros y que en su mayoría, insisto, son trabajadores y trabajadoras. Segundo, presidente, hay 2 organizaciones, ¿no es cierto?, que quedaron fuera, que pedían algo de suma justicia, ¿no es cierto?, que es el bono COVID, que por mucho tiempo, yo creo que la mayoría acá hemos estado de acuerdo y hemos catalogado a los trabajadores y trabajadoras de la salud como héroes y heroínas, pero no le hemos dado el reconocimiento debido. Ahí están los trabajadores de FENATS y también los de NAER, que yo lo he pedido a lo largo del tiempo acá. Los de NAER son trabajadores que colaboraron también en la pandemia y que siempre están como en el mundo de nadie. No están ni en el Código del Trabajo ni en el Estatuto Administrativo. ¿No aparece, presidente, el tiempo ahí? Presidente, que no sigo, no vaya, es que uno más o menos va viendo cuánto le queda. Este proyecto, presidente, restituye derechos y beneficios que fueron
la negociación pasada que fueron retirados por el anterior ministro, y yo creo que eso es bueno, son palabras de los propios dirigentes que han dicho que han sentido que con esta negociación le han restituido derechos y beneficios, y eso para mí es sumamente importante. El bono de término conflicto son 190.000 pesos para un tramo, para los sueldos más bajos, y para el resto también, ¿no es cierto?, hay como 90.000 pesos que también van a tener un bono por término de conflicto. Término de negociación, se puede decir acá. También la línea exclusiva se reajusta y la línea de corte se reajusta, cosa que también son dos cosas que se ganaron. Y yo creo como algo importante para futuro, porque acá quedan siempre temas pendientes, va a ser lo que significa lo que se viene para el futuro, que va a quedar en este adendum que se firmó. Entiendo que se va a formar una mesa de trabajo en enero, pero va a ser para futuro, para el próximo gobierno, y que tiene que ver con todas las demandas históricas que tienen los trabajadores, que tienen que ver con carrera funcionaria, con teletrabajo, bueno, y todas las demandas que han venido pidiendo a lo largo del tiempo. Así que solamente pedir a la sala la aprobación de este reajuste, que viene con el acuerdo de todas las organizaciones gremiales, y eso debe ser lo más importante para nosotros que estamos acá. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Tucapel Jiménez. A continuación ofrezco la palabra a la diputada Gael Yeomans. No está presente. A continuación tiene la palabra el diputado Daniel Núñez. Gracias, presidente. Bueno, lo primero, hay que partir reconociendo que este reajuste llega con un acuerdo de 14 de los 16 gremios que están en la mesa del sector público. Y desde ese punto de vista, por supuesto que para nosotros es una señal muy importante la opinión de las organizaciones de los trabajadores que han concordado en esta cifra de 6,1% de reajuste. Sin embargo, presidente, esta ley de reajuste al sector público es muy amplia, cubre materias que son muy heterogéneas, y en ese sentido hay temas que todavía no están bien resueltos. Yo me quiero centrar en dos. En primer lugar, lamentablemente el Gobierno no escuchó la demanda que tenían los trabajadores y las trabajadoras de la salud. El año pasado se les entregó un bono COVID, que fue un monto acotado, pero importante para los trabajadores, fue de 200.000 pesos, y este año, 2021, ese bono COVID se elimina. A nosotros nos parece que esa eliminación es un acto arbitrario, es injusto, ya que no solo siguen siendo la primera línea en el ámbito de la salud con muchas trabajadoras mujeres, sino que este año 2021 es un año tremendamente duro y difícil. Han arriesgado la vida, han tenido una intensidad en el trabajo laboral tremenda, y esto va a seguir porque obviamente una vez que se normalizó un poco la situación, las atenciones en los hospitales han sido una avalancha que ha hecho muy intensa la labor de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso hemos presentado una indicación con más de 30 firmas pidiendo que el Gobierno entregue a las trabajadoras y trabajadores de la salud el bono COVID. Y en segundo lugar, presidente, al igual como ocurrió el año pasado, lamentablemente en este proyecto de reajuste se está excluyendo a un grupo de trabajadores que el año 2019 sí se los incluyó. Me refiero a todo lo que son los trabajadores de universidades tradicionales no estatales, a los trabajadores de la Universidad de Concepción, a los trabajadores de la Universidad Federico Santa María, a los trabajadores de la Universidad Austral, a todos los trabajadores de las universidades católicas que hoy día no van a recibir ninguno de los beneficios. El año 2019 se los incorporó con los bonos, y por lo tanto nosotros vamos a pedir que eso se vuelva a hacer realidad también, presidente, a través de una indicación. Por último, dos cosas importantes de resaltar. Estamos preocupados por la situación de las trabajadoras BTF. Permanentemente, grupos de trabajadoras BTF quedan fuera de los beneficios del reajuste o de los bonos. Y por eso pusimos una indicación también que fue aprobada en la Comisión de Hacienda, que hace más explícito el que ninguna trabajadora de BTF, ya sea de municipio, de corporación municipal o de servicio local, se vea excluida de el reajuste y los beneficios. Y también, presidente, hay 3 artículos finales que tocan temas que no tienen nada que ver con el reajuste del sector público. Uno de ellos que relativiza normas para la entrega de subvención que nos parece que no deben ser aprobados, y lo vamos a explicar en otras intervenciones, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Daniel Núñez. A continuación tiene la palabra el diputado... No está Ricardo Chávez. El diputado Boris Barrera. Gracias, presidente.
Bueno, en esta intervención solo quiero hacer presente que es lamentable que nuevamente este gobierno, el de Sebastián Piñera, afecta el ingreso de miles y miles de trabajadores y trabajadoras. Y me refiero específicamente al bono de rentas mínimas, que pretende mejorar los ingresos más bajos, entre los cuales se encuentran los de los y las asistentes de la educación, y ahí están incluidos, entre otros, los auxiliares, técnicos y administrativos. Este bono se otorga desde el 2015 con la Ley 20.883, el artículo 59, pero extrañamente desde el año 2019 y de manera arbitraria se cambió el tope mínimo de corte, dejando fuera de este bono, como decía, a miles y miles de trabajadores y trabajadoras, generando una importante pérdida en los ingresos de estos. Señor presidente, se les quitó de manera arbitraria. Esto pasó en el año 2019 y en el 2020 y ahora sucedió nuevamente. La pérdida de ingresos en 2 años está por sobre los 650.000 pesos por cada asistente a la educación. Desde que existe el bono, nunca, pero nunca un asistente a la educación había dejado de recibirlo. Sin embargo, este gobierno se los quitó, perjudicando finalmente a las familias de estos trabajadores y trabajadoras. Ahora, con la tramitación de este proyecto, la pérdida de los ingresos de los asistentes a la educación ascenderá a más de 1 millón de pesos. Lamentamos además que la indicación que presentamos en la Comisión de Hacienda para subsanar esta injusticia haya sido rechazada, que el Gobierno haga oídos sordos a esta tan anhelada demanda de los trabajadores y trabajadoras que junto a sus familias esperaban con esperanza se les devuelva este derecho que solo venía a ser un poco de justicia frente a sueldos de miseria para quienes hacen un tremendo aporte a la formación de los niños, niñas y adolescentes de nuestra patria. Gracias, presidente. He dicho. Muchas gracias, diputado Boris Barrera. Tiene a continuación la palabra la diputada Gael Yeomans. Se prepara el diputado Ricardo Celis. Presidente, la verdad es que quería intervenir para hacer una consulta y que quede también clarificado respecto al reajuste del sector público, la situación en la que se encuentran las trabajadoras que hicieron uso y que incluso aún están en utilización de la Ley de Suspensión al Empleo y de Crianza Protegida. La consulta específica es si es que van a poder acceder a los bonos que están establecidos en el reajuste. Esto me lo están preguntando, presidente, por su intermedio hacia el Ejecutivo, y yo espero que hoy día en esta sesión quede clarificado. Presidente, esperaría, eso sí, que me escucharan desde el Ejecutivo para poder aclararlo, porque la consulta, si es que no me escuchan, es imposible que me la puedan aclarar. Presidente, si es que los ministros podrían escucharme, sí, y poder responder, porque no es una pregunta solamente mía, presidente, por su intermedio. Es una pregunta que están haciendo las trabajadoras que hicieron uso, para que se entienda, de la ley del segundo postnatal de emergencia, es decir, de la ley de crianza protegida, que muchas de ellas se vieron afectadas a propósito de la aplicación de bonos durante el periodo en que están utilizando la ley de suspensión al empleo. Entonces, presidente, en específico, respecto a este reajuste, ¿van a estar o no consideradas las trabajadoras? Esa es la pregunta específica, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Gael Yeomans. Tiene la palabra a continuación el diputado Ricardo Celis. Gracias, presidente. Presidente, he estado revisando de lo que hemos podido acceder al documento que se vio en la Comisión de Hacienda recién, y me quería referir a un aspecto respecto a lo que tiene que ver con el sector salud. Allí se trata el tema de, valga redundancia, trato usuario, y se homologa todo, ¿cierto?, a tramo 1 en trato usuario, lo que me parece muy bien. Pero cuando revisamos, cuando vimos la ley de presupuesto, habíamos ingresado allí una indicación, o había ingresado en lo personal una indicación que fue aprobada por esta sala y rechazada por el Senado respecto a metas sanitarias. Y ahora, en este proyecto que estamos revisando, no viene nada respecto a metas sanitarias, y de nuevo queda eso en el aire, habiendo asumido la directora de presupuesto un compromiso que iba a estar en esto involucrado, porque se estaba conversando con los gremios.
y me asalta la duda respecto y quisiera preguntar qué ocurre con el tema de metas sanitarias, que había un compromiso en relación a aquello que se sacó de la ley de presupuesto y la idea era que estuviese incluido aquí porque un tema tiene que ver con trato usuario y otro tema bastante distinto tiene que ver con metas sanitarias y que no aparece en el documento que he revisado, a lo menos yo, y quería preguntar qué ocurría con aquello. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ricardo Celis. A continuación tiene la palabra el diputado Iván Flores. Gracias, señor presidente. Si bien es cierto, se ha presentado este reajuste como un acuerdo de todas las bancadas y el gobierno, y me parece que hay indicadores que así lo justifican, quiero colocar dos temas que no me queda claro y entiendo de que hay indicaciones presentadas. Y quisiera que el señor subsecretario de Hacienda nos pudiera aclarar en su intervención respecto de si se van a incluir definitivamente o no a las trabajadoras de los BTF, particular y explícitamente, porque se menciona de que sí estarían consideradas, pero en definitiva, al parecer, van a depender si el municipio del cual ellos y ellas dependen, tiene recursos o no tiene recursos. Y me parece que esa es una situación anómala que debe ser tomada en consideración a priori. No puede ser que algunas trabajadoras de BTF reciban beneficios si el municipio tiene plata y el municipio que no tiene plata no le va a poder otorgar esos beneficios a sus BTF. Primera cosa. Lo segundo tiene que ver con los trabajadores de la salud, porque si bien es cierto, se anunció un bono COVID al inicio de la pandemia, este bono COVID primero fue excluyente. No lo recibieron todos los trabajadores de la salud y, por cierto, la gente de atención primaria quedaron absolutamente a la saga de este beneficio. Lo conversábamos con mi colega Gómez Mellado recién y, en definitiva, todo un gran anuncio de apoyo a los trabajadores de la salud, además de los aplausos, los héroes de la pandemia y lo demás, pero finalmente no se tradujo en apoyos concretos a los trabajadores de la salud. Por lo tanto, yo quisiera saber si efectivamente vamos a tener la posibilidad de que por la vía de votación separada de una indicación, no sé lo que se estará preparando ahora, vamos a poder definitivamente intentar reponer este reconocimiento extraordinario a los trabajadores de la salud, porque la pandemia no ha terminado, estamos lejos de ello y yo quisiera que explícitamente se aclare aquí en esta sesión si los trabajadores de la salud entonces van a tener el bono COVID o no. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Flores. A continuación, tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve. Muchas gracias, presidente. Primero quiero felicitar a los gremios de la mesa del sector público por haber alcanzado un acuerdo en el marco del reajuste del sector público. Es una buena señal. Pero quiero plantear tres temas específicos. Reiterar lo que ha planteado el diputado Iván Flores, que tiene que ver con las trabajadoras de salas cunas y jardines infantiles vía transferencia de fondos. El 7 de junio de este año, la Dirección de Presupuesto alcanzó un acuerdo junto con la Subsecretaría de Educación Parvularia y junto con la Asociación de Trabajadores vía transferencia de fondos. Quiero volver a reiterar de manera textual lo que dice el acuerdo. Textual. Y dice, en la próxima ley de reajuste del sector público se deberá incluir a todo el personal que se desempeña en jardines infantiles vía transferencia de fondos traspasados a los servicios locales de educación y a su vez se les reconocerá de forma explícita a las funcionarias BTF que se desempeñan en las municipalidades y en las corporaciones municipales. El Gobierno no está cumpliendo ese acuerdo en esta ley de presupuesto porque se quiere desentender de aquellas trabajadoras que están en municipios y en corporaciones municipales. No es eso lo que dice el acuerdo. Y lo que le hemos pedido en la Comisión de Hacienda es algo simple, algo de sentido común, que lo que el Gobierno firmó se exprese con nitidez y con claridad en la ley de presupuesto, que es lo que dijo que iba a hacer. Como eso no ha ocurrido y el Gobierno ha sido ambiguo en poder clarificar este compromiso, se presentó una indicación que aprobamos. Pero sería bueno que esto no se hiciera forzadamente,
es el gobierno el que tiene que promover que ese acuerdo quede explícito en la ley de presupuesto. Y yo, presidente, quiero pedir a través suyo al subsecretario que en esta sala diga si ese compromiso lo va a cumplir en el marco de la ley de presupuesto con las trabajadoras vía transferencia de fondos de los servicios locales, de las municipalidades y de las corporaciones municipales. Segundo, el año 2015-2016 llegamos a un acuerdo para que el bono de renta mínima de los asistentes a la educación se pagara bajo el piso salarial del sector público. Y eso no se está cumpliendo hoy día. Y yo creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo para que ese bono se le entregue a todos los asistentes de la educación que tienen renta bajo 428.000 pesos, que hoy día es el piso salarial del sector público. Y eso no se está haciendo desde el año 2019. Y si no lo va a hacer a través de una indicación, le pido a través suyo, presidente, a su secretario que comprometa una mesa de trabajo con los asistentes de la educación para proponer una solución a lo que ha sido un compromiso entre el Gobierno y el Parlamento con los asistentes de la educación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Monsalve. El subsecretario de Hacienda, al final de la sesión, va a responder todas las preguntas hechas por las y los diputados. La diputada Gael Yeomans, del diputado Monsalve, del diputado Núñez, del diputado Iván Flores. Todas las observaciones que vengan también de las próximas intervenciones. Ofrezco la palabra a la diputada Joana Pérez. Gracias, señor presidente. Valorar el trabajo de la Comisión de Hacienda, del diputado José Miguel Ortiz ahí representándonos y, por cierto, también a los gremios que estuvieron, 14 gremios que estuvieron. Pero hay algunos temas que, como ustedes abordaron, materias propias, otros compromisos y misceláneos, creo que quedan muchas dudas, señor subsecretario. Acá lo planteamos en la comisión en materia, por ejemplo, de los programas de empleo, la salida, los egresos de los programas de empleo, a lo menos de lo que se ha ido avanzando. Creo que es importante ahí abordarlo. La ley de plantas municipales, ustedes habían incorporado inicialmente, pero después lo sacaron y, por tanto, a nosotros nos interesa avanzar, como usted lo manifestó en el boletín 13.195, que está en su segundo trámite. Si no lo incorporaron aquí, que cumplan el compromiso de abordar un proyecto transversal en el Senado para hacer posible que en el trabajo con los municipios podamos seguir en esa ley de plantas municipales. Y lleva 2 años de tramitación y el Ejecutivo no se ha hecho parte. Yo pensaba que aquí podíamos trabajar eso y usted ha dicho que están disponibles a patrocinar ese proyecto transversal. En materia del bono COVID, aquí valorar el trabajo de las dirigentes, especialmente de Confusan y FENAT, que han solicitado poder ser incorporados. Creo que la pandemia continúa, tenemos listas de espera, hablamos de los cuartos turnos y creo que todavía hay pocas cosas resueltas en materia de salud, en materia de la ley de presupuesto y hoy día aquí en este proyecto que vamos a ver de este proyecto que aborda varias misceláneas. En materia de los BTF también, al igual que el diputado Monsalve, creo que es necesario clarificar. Hay una minuta, un protocolo que nos gustaría que se aborde. Lo tiene Hacienda, se lo hicimos llegar y por lo tanto creemos que es necesario clarificar, porque así como quieren que aprobemos rápido este reajuste, es necesario también que usted nos dé certezas. Y sobre el traspaso de los 5.000 honorarios nos gustaría también que se pudiera clarificar porque aquí hay muchos sectores que están involucrados. A mí me gustaría saber si en el 80-20 que se habla están considerados también los gobiernos regionales, los municipios, los ministerios. ¿Cómo abordar aquello? Yo valoro que estén los gremios, pero creo que aquí nosotros también debemos responder en nuestros distritos, en el país, por consultas que se nos hacen directamente por los mismos gremios, que son distintos y tienen distintas particularidades en algunos espacios. Así que creo que se avanza, sin duda, pero por mucho apurar aquí hoy día en la Cámara, creo que van a quedar muchas dudas que me gustaría al menos que se haga parte en estas materias el Ministerio. He dicho, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada Joana Núñez. No habiendo otras u otros diputados inscritos, ofrezco inmediatamente la palabra para responder todas las consultas al señor subsecretario de Hacienda, don Alejandro Weber.
Bien, muy buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio saludar a todos los honorables diputados y diputadas que hoy día están en esta sesión. Primero que todo, presidente, agradecer de forma muy sincera el trabajo honesto, el trabajo prolijo, el trabajo con altura de miras y visión de Estado que hemos tenido en una mesa de sector público que ha logrado un acuerdo mayoritario y masivo, presidente. Son 14 de los 16 gremios que concurrieron a la negociación que aprobaron y firmaron este acuerdo. Y este acuerdo, presidente, es una muy buena noticia para los chilenos. ¿Por qué es una buena noticia? Porque los acuerdos son señales fuertes y profundas de gobernabilidad y los acuerdos son señales fuertes de confianza, de cómo construimos más confianza entre las personas y sus instituciones, entre las personas y el Estado. Y esta buena noticia, presidente, se ve refrendada en un acuerdo que es integral, un acuerdo que es amplio, que por un lado tiene las materias propias del reajuste, el guarismo y una serie de bonificaciones, pero también nos permite, presidente, avanzar de manera sustantiva en la construcción de un mejor Estado y en profundizar el diálogo social entre el Ejecutivo y los gremios. Muchos señalan que el último reajuste de un gobierno genera incentivos no apropiados, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el incentivo de un gobierno para llegar a un acuerdo en condiciones que no va a continuar? Bueno, lo que hemos hecho como gobierno del presidente Piñera, presidente, es dar una señal profunda de una mirada de Estado, avanzando en un reajuste que es muy significativo. Estamos hablando de un 6,1% para una cobertura superior a 801.000 funcionarios públicos y llegando con otros beneficios a cerca de 2.500.000 personas que se encuentran en el sector pasivo. Este es un esfuerzo fiscal importante, presidente, pero también es una señal que nosotros creemos que hay que dar. A nombre del Ejecutivo, presidente, también quiero hacer un profundo agradecimiento a todas las funcionarias públicas, a todos los funcionarios públicos que en un contexto difícil, en el contexto de pandemia, de una crisis social, de una crisis económica profunda, han puesto el hombro, han estado ahí. No solamente los funcionarios de la salud, que lo han hecho incluso con riesgo de contagio, sino que los funcionarios del sector educación, del sector transporte, del sector vivienda, obras públicas, hacienda y tantos otros. Nuestra gratitud como Ejecutivo a todos los funcionarios públicos y nuestra gratitud como Ejecutivo a la CUT, a la Mesa del Sector Público, a todas las asociaciones gremiales que participaron de un diálogo fecundo, respetuoso, con altura de miras, presidente. ¿Y qué elementos incluye este reajuste? Lo ha dicho muy bien el diputado Pérez, en su informe. Y señalaba que, por ejemplo, estamos haciendo no solamente un incremento del 6,1% de reajuste del sector público, también lo que estamos haciendo, presidente, es hacer un esfuerzo fiscal importante para un bono de acuerdo que está llegando a los 190.000 pesos, presidente. ¿Eso qué significa en términos concretos? Significa incrementar en un 95%, el bono de acuerdo generado en leyes anteriores. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque creemos en avanzar en cobertura, pero también cuantitativamente, es decir, entregar estas certezas también a los funcionarios públicos que han puesto el hombro en este contexto de pandemia. Y para responder en términos generales, presidente, a algunas de las preguntas acá señaladas, y por su intermedio a la diputada Gal Yeomans, están incorporadas, diputada. Por lo tanto, todas aquellas personas que se han visto en esta situación van a recibir también el reajuste del sector público, en tanto son funcionarias del Estado. Así que entregar esas certezas por su intermedio, presidente. Respecto de los BTF, presidente, que fue nombrado en distintas alocuciones, entre ellos por el diputado Flores, también fue nombrado por el diputado Núñez y otros honorables parlamentarios. Esto está expresamente señalado, presidente, en el artículo 1, en el inciso 9 y también en el artículo 3. Es decir, todos los asistentes de la educación que participan en instituciones vía transferencias de la JUNJI van a recibir estos beneficios. Artículo 1, reajuste, y los aguinaldos en el artículo número 3. Así que eso está también cubierto, presidente. Por su intermedio, el diputado Monsalves también lo señalaba. Y quiero también señalar, para que quede claro, el Gobierno ha cumplido expresamente sus compromisos.
no solamente en este documento establecido protocolo a mediados de año, sino que también en el mes de noviembre nosotros tramitamos una ley que dio garantías y que permitió avanzar en una serie de contenidos que estaban expresados en ese protocolo de acuerdo. Por lo tanto, presidente, estamos cumpliendo aquello que el Ejecutivo señaló y estamos avanzando en una mayor cobertura y mayores certezas para las trabajadoras de BTF. Y respecto de otras materias, presidente, respecto a la ley de plantas municipales, por su intermedio a la diputada Pérez, tenemos toda la disponibilidad para seguir avanzando. Diputada, lo que quiero señalar es que en este proyecto de ley lo que nosotros estamos haciendo es dar incrementos muy significativos y, a diferencia de otras leyes de reajuste que eran conocidos por una serie de artículos misceláneos, ¿no?, por su intermedio al diputado Núñez, lo que estamos haciendo acá es concentrando los esfuerzos en todas aquellas materias que son de remuneraciones de los funcionarios del Estado y minimizando todos aquellos aspectos que no forman parte de este catastro. Aún así, todo lo que está contemplado en el articulado forma parte estricta de lo que señalan las ideas matrices de nuestro proyecto. Por eso, presidente, quiero volver a agradecer la disposición de la Comisión de Hacienda, que de forma con mucha celeridad y con una visión de largo plazo ha querido avanzar rápido en esta tramitación. Quiero agradecer la disposición de poner esto en discusión en la sala y especialmente la disposición de la mesa del sector público para avanzar en un acuerdo que le hace bien al país, que da señales de gobernabilidad, de confianza y que nos permite entregar una visión de Estado y de largo plazo a un sector que es tan importante para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Se ofrece la palabra a las señoras y señores diputados. Cerrado el debate. Por 5 minutos se suspende la sesión para llamar a todas las diputadas. Estamos llamando a votar, diputadas y diputados. Se suspende por el... No suspendáis. No suspende, presidente, sino que déjelo pendiente. Estamos llamando a votar, colegas. Avísale a Daniel que la otra tampoco está. Tampoco fue presentado así. Si podemos votar al tiro, mira, ¿viste? Todos los que faltan. Salvaje, enorme. Sesión y comenzamos con las votaciones. Gracias.
30 segundos que estamos terminando de hacer la minuta de votación. Muy bien. En votación general, el proyecto de ley originaba un mensaje que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos, que señala, concede otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales, con la salvedad del artículo que requiere quórum especial de aprobación. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputadas y diputados? ¿No está Pareja? Diputada Catalina Pérez. ¿Falta Ricardo? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 121 votos. Aprobado. En votación general, el artículo 65 del proyecto, que consta en las páginas 75 del comparado y que requiere para su aprobación de 78 diputadas y diputados por tratarse de una norma de quórum calificado. ¿Con la misma votación? No, en votación. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputadas y diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 120 votos, una abstención. Aprobado. Si le parece a la sala, con la misma votación, ¿se daría por aprobado en particular? Aprobado. Por no haber sido objeto de indicación, el proyecto queda además aprobado en particular con la misma votación, con la salvedad de los artículos 48, 74 y 75, cuya votación por separada ha sido solicitada, y del nuevo artículo 77 por haberse renovado una indicación. En votación en particular el artículo 48 del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados señores Jackson y Núñez, don Daniel, y consta en la página 50 del comparado. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputadas y diputados? Falta... Diputado a la vez, si lo tiene a bien. Rodrigo. Resultado de la votación.
Por la afirmativa, 61 votos, 58 en contra, 3 abstenciones. Rechazado. En votación particular, el artículo 74 del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitado por los diputados señores Díaz y Jackson y que consta en las páginas 95 del comparado. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputadas y diputados? Iván Flores, que anda para ahí votó. Le falta Lavín. Está bueno. Diputado Lavín. Ya. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 63 votos, 58 en contra, 1 abstención. Aprobado. En votación particular, el artículo 75 del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada señora Chiccardini y los diputados señores Díaz y Jackson, y que consta en las páginas 96 del comparado. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputadas y diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 62 votos, 57 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. Se ha renovado una indicación para agregar un nuevo artículo 76 que pasaría a ser 77, cuya lectura realizará el señor secretario. La indicación renovada por el diputado señor Daniel Núñez y las firmas de los diputados que le acompañan, más los 3 jefes de comité, dice lo siguiente: para agregar el siguiente artículo 76, que pasaría a ser 77, nuevo del siguiente tenor. Con cargo de estos recursos, el Ministerio de Salud podrá conceder un bono especial de reconocimiento por emergencia sanitaria por COVID-19 al personal que se desempeñe en los establecimientos de la red de servicios de salud y hospitales experimentales en los mismos términos que la ley número 21.306. Lo cambié, pero no sé. Sí, pero después de la votación. En votación. Un minuto, presidente. ¿La alcanzaste a ver? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados y diputadas? Diputado Gaona. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 97 votos, 1 en contra, 23 abstenciones. Aprobado. Señor subsecretario. Sí, presidente, por su intermedio y entendiendo el fondo detrás del asunto, tengo que hacer reserva de constitucionalidad. Esto corresponde a una atribución exclusiva del presidente de la República, Administración Financiera del Estado. Y quiero también señalar algo que dije en mi alocución inicial. Recordemos que estamos avanzando no solamente un 6,1% en el reajuste, también estamos incrementando en un 95% para todos los funcionarios el bono de acuerdo, lo que es muy significativo y es un reconocimiento a todos los funcionarios de la salud, educación, transporte, vivienda y tantos otros. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Se despacha el proyecto al Senado y por haberse cumplido el objeto de la sesión, la misma se levanta.